No aprobar la reforma a las pensiones este mes de enero va a significar que pierden los jubilados y ganan las AFP. Esas son las palabras de la ministra vocera subrogante de gobierno, Aysén Echeverry. Y a eso apuntan las nuevas indicaciones que presentará el gobierno esta jornada como uno de sus últimos esfuerzos para llegar a acuerdos, pese a que desde republicanos y otros sectores, en este caso de la derecha, aquí estamos hablando de la ultraderecha, por cierto, son reacios en avanzar, tal como está el proyecto, tal como se conoce. Marcos Kremerman, economista e investigador de Fundación Sol, sostuvo que la discusión de la reforma previsional da cuenta de la profunda crisis que atraviesa el sistema político en su conjunto. Dice Kremerman, al parecer no está en este momento sobre la mesa el hecho de que más del 70% de las pensiones en Chile están por debajo del salario mínimo, incluyendo el aporte de la PGU. Así de todo, más del 70% de las pensiones está por debajo entonces de este salario mínimo. Para aquellas personas que cotizaron en torno a 40 años, el sistema de cuentas individuales está entregando una tasa de reemplazo menor a un tercio del salario que ganaban como promedio los últimos 10 años. El sistema de cuentas individuales, dice Kremerman, ha sido un fracaso y va a ser un fracaso aunque aumente la cotización a cuentas individuales. ¿Ustedes han seguido la discusión? Bueno, hoy vamos a hacer un resumen, pero no solo de la parte legislativa, los dimes y diretes, lo que se había avanzado, lo que se arrepintieron uno, esto de que a algunos les da urticaria hablar de reparto, aun cuando la PGU es de reparto y nació en tiempos de Piñera. Entonces ahí hay un temor de ponerle tanta ideología al tema. En fin, todos los temas propiamente electorales, políticos, más que eso queremos ver lo que hay de fondo. Así que vamos a conversar con alguien que sabe el tema a propósito de Fundación Sol, una de sus investigadoras, la socióloga Andrea Sato, bueno, magíster en sociología, está haciendo un doctorado, además, justamente en esta carrera de ciencias sociales tan importante en México hoy, y ella es licenciada en historia por nuestra casa de estudio, partida al revés, por la USACH. Así que vamos a hablar de los momentos clave, pero sobre todo del fondo con Andrea Sato, que desde México y desde Chile está muy, muy al tanto de lo que está pasando con esta discusión que no sabemos a qué puerto va a llegar. Andrea, bienvenida a Frecuencia Pública. ¿Cómo estáis? Muchas gracias, Dani. Siempre es un agrado pisar Chile y venir acá de visita. Además que me dan siempre ganas de volver al USACH, ver estos edificios nuevos que a mí me hacen como recordar mis tiempos de estudiante. De la FAE, por ejemplo, que queda acá de Claro, cerca. sí, todas estas cosas como nuevas me parecen como muy ¿Tú entretenidas de dónde ver. estabas cuando estudiaste acá? Acá en la FAU, Aquí. sí, al ladito. Como, de hecho, sentarme aquí afuera de la radio era un ejercicio que hacía todos los viernes. Ya, pero esto antes de ayer, y eres muy jovencita, lo que pasa es que no he parado con tanto estudio, Andrea. Oye, mira, en términos generales me gustaría, porque, claro, hay muchas discusiones donde hablábamos, ¿no? No solo de la época de cuando se presentó, ya llevamos 3 gobiernos consecutivos que han tratado de avanzar con esta reforma previsional, más allá de la última década de discusión y poner el tema en el debate, pero ya en el último tiempo, incluso en este gobierno, esto ha parecido un cha-cha-cha, 2 pasos para Ujú. adelante, 2 para atrás, incluso en los temas, digamos, delicados, y no solo el 6% de la cotización, en designar cierta forma, pero aclaremos un poquito el mono, como se dice, Ujú. ¿no? De lo que estamos hablando cuando, por ejemplo, nosotros tenemos, expliquemos, un sistema de cotización individual que podría eventualmente seguir reforzando con elementos mixtos. Ujú. De reparto, conocemos solamente, y corrígeme, André, España, Francia, me queda otro, Alemania, por No, ejemplo, los países escandinavos también también, tienen siempre nos encanta mirar. Y modelos Chile mixtos. hasta 1980. Ujú. Contemos un poquito qué es lo que está en juego hoy, de lo que se quiere reformar, más allá de este 6% extra, que era la base de la discusión para poder aumentar Ujú. estas, digamos, pensiones de miseria que tenemos. Ujú. Bueno, hay varios elementos para enmarcarnos en la discusión. Lo primero es, como ya lo decías, Dani, no es una discusión nueva. Venimos hablando desde Bachelet 2 respecto a una reforma de pensiones. Un único cambio significativo fue en el periodo de Piñera, y esto no fue gracias a las dádivas del gobierno de Piñera, sino que fue una de las pocas ganadas que hubo en el marco de las protestas del 2019.
dentro de las protestas del 2019 había una insistencia por aumentar las pensiones, principalmente porque es una crisis previsional que se viene arrastrando. Y en ese marco, el gobierno de Piñera en el 2020 empieza a discutir una pensión garantizada universal con elementos de solidaridad, con elementos más redistributivos, que finalmente se aprueba en el gobierno de Piñera, ya con Boric electo, pero en el gobierno de Piñera, ¿no? Que es lo único que podemos pensar como una suerte de colectivización de los ahorros de los trabajadores y trabajadoras, que finalmente tampoco están así, porque la PGU también se paga con impuestos generales, ¿no? Y desde ahí hemos estado, claro, como tú lo mencionas, en un debate en donde el actual gobierno llega con la intención de eliminar las AFP, y hoy día parece que estamos no solo en un punto bastante confuso respecto a cómo avanzamos o no, sino que al parecer también se le está dando más poder a las AFP, ya que estos puntos de cotización extra, adicional, por parte de los empleadores que empezarían a aportar a la previsión social para los trabajadores y trabajadoras, irían en su mayoría, según las discusiones y los trascendidos, a las AFP y no a un modelo de ahorro colectivo que finalmente permitiría también no solo quitar un poco de poder a las AFP, sino que aumentar las pensiones de manera inmediata. Y eso es un punto fundamental. Acá la crisis previsional responde principalmente a que las pensiones son bajas, son insuficientes, aún con mecanismos como la pensión garantizada universal. Esto no alcanza a cubrir la línea de la pobreza a un hogar unipersonal, menos de un hogar unipersonal de una persona de tercera edad o sobre los 65 años. Entonces, esta crisis previsional, que tiene mucho que ver con la insuficiencia de los fondos, la única forma que se podría mejorar de manera inmediata, que también era el espíritu original de la reforma del gobierno actual, era poner puntos a solidaridad, era poner cotización en solidaridad y también ir desmantelando el modelo de negocio que tienen las AFP. Pero sin un modelo de solidaridad que acá ya podemos como entrar a decir que puede ser mixto, que puede ser solo de reparto, que puede ser un modelo que, no sé, nuevo, pero lo certero es que el modelo de capitalización individual que venimos ensayando durante 40 años no está dando las pensiones suficientes para los trabajadores y trabajadoras. Y en eso, Dani, es fundamental, por ejemplo, observar las tasas de reemplazo que hoy día Eso te tenemos, quería ¿no? preguntar, porque ahí está, comillas, la trampa, porque Ujú, independiente, muchos dicen o decían incluso, antes de que se dieran todos estos ajustes de cuánto yo cedo, ¿no? En este 6% adicional, que ya era poco el ujú, 6% adicional respecto al 10 que tenemos ahora. O sea, el 16 no cambiaba ujú. mucho las cosas. Eso considerando también, por un lado, los bajos sueldos que tenemos en Chile y en comparación también al costo de vida. Y las tasas de reemplazo, ya cuando hablamos del sistema propiamente tal, es obviamente uno de, digamos, los dolores y que nosotros como cotizantes, yo también estoy ahí, digamos, sufriendo, que no quiero ver los fondos que tengo, o los que no tengo, es cuando uno dice, bueno, pero en realidad acá acá se están enriqueciendo. Ujú, Todos lo repetimos, ¿no? Que hay un negocio, vemos las utilidades. ujú, Es una de las pocas industrias, si no la única de este país que tiene ese nivel de ujú. utilidades. Ni la Ni ISAPRE, la minería. no, Ujú. ni la minería. Entonces, la tasa de reemplazo de lo que se prometió, de lo que se dijo que iba a hacer, nunca se han cumplido. No, Dani, efectivamente, desde que se instala el modelo de FP en Chile, que se hace la promesa, bueno, en algunos diarios de circulación nacional, de que iba a ser una tasa de reemplazo del 100%. Luego en ¿El Mercurio dijo eso? Es claro, que el luego Mercurio miente. en las actas en las actas de la discusión de la Cámara en el periodo en que se realizan las reformas no solo al sistema laboral, sino que también al sistema previsional, se dice que en realidad la expectativa es que hay una tasa de reemplazo del 80%. Entonces, más allá de la propaganda que se hacía en algunos en unos medios que se utilizaban para la propaganda de la dictadura,
nosotros nos basamos en eso, que ya son las actas oficiales de la dictadura militar, en donde te dicen, bueno, va a ser una tasa de reemplazo del 80%, que en realidad podía estar en línea con lo que eventualmente las cajas previsionales, que era el sistema anterior. Anterior, hasta el 80. Exacto, Para podía explicarle, pagar. André, a la gente que nos está escuchando de frecuencia pública hoy por Radio Usach, la tasa de reemplazo es finalmente ese como porcentaje que está en relación, ¿no?, a los últimos sueldos. La década siempre se utiliza la última década de sueldo. O sea, si tú ganabas 1.000.000 de pesos, por decir cualquier cifra redonda, los últimos 10 años deberías tener al menos, o lo que prometían, 800.000 pesos de devolución por parte de las pensiones con las FP. Eso efectivamente, sí. Las tasas de reemplazo es el porcentaje de tu salario que eventualmente se va a transformar en Esas son las expectativas. En pensión. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que hoy día lo que observamos es que personas que, y esto es fundamental, porque siempre ponemos problemas individuales en el tema de pensiones, que es un tema estructural. Siempre decimos, la gente no cotiza, la gente tiene bajos salarios, la gente no tiene, tiene lagunas, la gente no tiene educación financiera. Todo el tiempo es culpabilizando a la persona que está teniendo bajas pensiones por ABC motivos, pero al parecer nunca el problema es que el modelo no funciona. Entonces, desde Fundación Sol hacemos un ejercicio de decir, bueno, pongamos a un trabajador, a una trabajadora ideal, ¿no? Esto a partir de la información de la Superintendencia de Pensiones, en donde trabajas entre 35 y 40 años. Esto es empezar a trabajar a los 20 y terminar a los 60, sin lagunas, sin grandes como momentos de pausa en tu vida laboral. Bueno, ¿qué pasa con estas personas que son como los cotizantes ejemplares? Los cotizantes que, claro, que deberían haber sacado el mayor provecho de este sistema de pensiones. Y lo que observamos es que la tasa de reemplazo no alcanza ni a un tercio. Entonces, por ejemplo, el mismo ejemplo que tú ponías de una persona que durante los últimos 10 años en promedio tuvo ingresos de 1.000.000 de pesos, su tasa de reemplazo hoy día, trabajando entre 35 y 40 años, toda su vida, no alcanzan a ser, son 300.000 pesos y fracción, ¿no? Entonces, eso es el nivel de crisis que hay en Chile. Puedes trabajar toda tu vida de manera formal, algo que también se ve poco en el mercado del trabajo en Chile, y aún así tener una tasa de reemplazo muy baja. Es por eso que finalmente esto que hace 10 años, 15 años era un problema de pocos, porque también convivían las cajas previsionales y convivían las AFP, lo que estamos viendo es que cada vez más personas están observando la precariedad y los bajos montos en sus pensiones a pesar de haber tenido trabajos formales, a pesar de haber tenido ingresos superiores a la mediana en Chile y a pesar de haber sido ordenadas en su cotización, ¿no? Entonces, ahí hay un problema profundo. Tasas de reemplazos que no alcanzan un tercio, en algunas mujeres no alcanzan ni siquiera un cuarto de tasa de reemplazo. Entonces, aquí, ¿cuál es el problema, no? Parece que el problema no es que la persona no cotizó, no trabajó lo suficiente o no tuvo ingresos medianamente altos, sino que tiene que ver que el modelo de capitalización individual no ha tenido el rendimiento que fue prometido. Eso te quería preguntar. Cuando se desde instaló. La interna, Andrea, desde el sistema mismo, esto estructural que tú señalas, y no solo tú, sino otras voces entendidas en este tema que es tan técnico, en el ejemplo modelo, cumpliendo todos los años, cerca de 40, sin laguna, todo bien ordenadito, la formalidad, etcétera, en las cotizaciones. El tema tiene que ver siempre con la rentabilidad. Por un lado, bueno, también los multifondos, ¿no? O sea, también responde a los fondos, responde también a la rentabilidad y a los devenires de la macroeconomía. O sea, finalmente responde a como mecanismo del capitalismo. Claro, aquí hay un debate muy importante que creemos desde Fundación Sol, que no había una honestidad intelectual real de parte de las AFP y de la Asociación de AFPs. La presidenta de la Asociación de AFP nos ha dicho como los fondos dentro de las AFP han rentado 5 veces más, o sea, te aumentan 5 veces los ingresos que tú cotizas obligatoriamente en las AFP.
Pero el ejercicio que hacen las AFP y la Asociación de AFP tiene mucho que ver con que te dicen, bueno, tú en este periodo, en todo este periodo que tú has trabajado 25 años, tienes un monto de 45 millones y eso ha rentado como 5 puntos más, ¿no? 5 veces. Pero el problema es que no es que las personas y los trabajadores y trabajadoras digan, ah, bueno, tengo al inicio de mi vida laboral 80 millones y las voy a poner a rentar en los instrumentos financieros de las AFP, sino que vamos cotizando de a poco, ¿no? Vamos cotizando con este 10%. Entonces, desde ahí, desde Fundación Sol, creemos que es importante observar la tasa de rentabilidad real con este ejercicio que hacen los trabajadores y trabajadoras de estar cotizando mes a mes poquito, ¿no? No es como, insisto, no es como que en un momento tenías un gran monto, lo pones en un instrumento Claro. financiero y este te renta y puedes sacar el monto final en relación a su inversión inicial. No, acá funciona diferente la tasa de rentabilidad. Eso es lo primero, como aquí también hay que decir y establecer cuál es la forma en que vamos a calcular la rentabilidad, porque no todas las formas son iguales. Eso es una primera idea. La segunda idea es que la tasa real de rentabilidad para el sistema de AFPs ha ido a la baja. Esto no tiene que ver exclusivamente con el modelo de AFP. Lo que observamos desde el 2000 en adelante, desde la mitad de los 90 en adelante, es que son pocas las empresas que tienen una rentabilidad y una eficiencia sostenida en el tiempo, ¿no? Tiene mucho que ver con la crisis asiática, luego con la crisis subprime, que muchos de la economía financiarizada no renta como rentaba a principios de los 90, ¿no? Perdona, y en la interna los retiró la AFP también los fondos, ¿no? El 10% también afectó, ¿no? Afectó la rentabilidad, no de manera estructural, pero sí claramente afectó porque del monto total que tenían las Bajó, por AFP, supuesto. bajaron, ¿no? Pero aún así, el modelo de rentabilidad de las AFP y de los propios instrumentos financieros donde están invirtiendo las AFP tiene un límite. Y al igual que cualquier empresa, cualquier industria tiene sus propios límites, ¿no? Y lo que hemos observado de Fundación Sol, que es algo que las, las, las AFP han dicho que finalmente se puede equilibrar con el aumento de puntos de cotización, es esta baja en la rentabilidad. Entonces, y esto es súper importante que la gente lo entienda, la baja de la rentabilidad de las AFP impacta directamente en la eficiencia o cómo va a funcionar el dinero que tú estás teniendo en tu capitalización individual. Por ejemplo, lo que yo cotizaba durante los primeros años del 2000 tenían una tasa de rentabilidad mucho más alta de lo que yo puedo cotizar hoy día 2025. Entonces, por ejemplo, puedo estar cotizando en términos absolutos de dinero, qué sé yo, 50 lucas mensuales, y esas 50 lucas van a tener mucha más eficiencia en el año 2000 que en el 2025. O sea, esas 50 lucas se pueden efectivamente transformar y aumentar en rentabilidad de lo que esas 50 lucas se pueden transformar hoy día en el 2025. Esa caída en la tasa de rentabilidad, lo que es evidente y de hecho es parte del debate público y del debate técnico, y la Superintendencia de Pensiones lo ha dicho, es que el aumento de estos 6 puntos de pensión finalmente lo que hace es un poco, claro, equilibrar, pero no va a subir las pensiones. Lo que vas a estar haciendo es estar alimentando el modelo AFP, pero con una eficiencia o una rentabilidad muy similar a la que tenías hace años atrás, pero ahora con menos salario real, ¿no? O sea, no con menos salario real, con más aportes de cotización, ¿no? De puntos de cotización. Esa idea como que desde Fundación Sol la hemos querido plantear muchísimo, porque de ahí viene lo central, que lo inviable del sistema de capitalización individual. Nosotros podemos estar, por ejemplo, hoy día ya estamos hablando de este 6% que va a aportar el empleador,
Pero también podemos estar hablando de que el empleador puede estar aportando 10% y tenemos 20 puntos de cotización, pero por la baja de la rentabilidad eso se va a netear, como Claro, viene es bajando la independiente de si rentabilidad. va todo a capitalización individual o Ujú. cierta parte, digamos, es solidaria. Aún así, con ese 6% o el monto que sea, no mejoran considerablemente o significativamente las El pensiones monto de las pensiones porque actuales, depende de este tema de la de la rentabilidad, rentabilidad. que Em, afecta obviamente lo que hablábamos al inicio, que es la tasa también de de reemplazo. reemplazo. Y por eso también desde Fundación Sol hablamos de la importancia de pensar un nuevo modelo que primero no se base en capitalización individual porque ya estos instrumentos financieros están tocando un límite en donde la rentabilidad no se condice con el aporte que se está haciendo mensualmente de cada trabajador y trabajadora a las AFP, y porque un sistema de reparto, no cualquier sistema de reparto, sino que un sistema de reparto que pueda tener reservas técnicas. ¿A qué me refiero con esto? Que hay dos tipos de sistema de reparto. Bueno, hay más tipos, pero el más conocido es que todo lo que ingresa de la cotización de trabajadores y trabajadoras, población económicamente activa en edad de trabajar, se va a pagar pensiones. Eso es como un sistema de reparto puro. Pero lo que tenemos que pensar en Chile en un contexto de longevidad, en un Mm. contexto de población más anciana, es un sistema de reparto en donde no todo lo que ingrese como cotización de población económicamente activa vaya a pagar pensiones, sino que haya suertes de reservas técnicas, ¿no? En donde una parte vaya a pagar pensiones de las personas que están hoy día jubiladas, pero que haya todo un ahorro colectivo, principalmente para pensar también en cómo se va a ir moviendo la tasa la tasa de esperanza de vida, cómo se va a ir moviendo todo esto en torno a también hacer sostenible el modelo de pensiones. Algo importante a mencionar también es que esto no está solo pasando en Chile, Mm. como el debate de las pensiones. Y como lo han hecho otros países, tiene mucho que ver, bueno, con aumentos de tasa de cotización, eh, también con reformas tributarias que vayan en pos de mejorar las pensiones en un escenario donde se entiende que hay países ancianos, pero ninguna de esas vías parece ser válida. Otras vías que han ensayado otros países parecen ser válidas hoy día para la discusión en Chile, ¿no? Como se censura un proceso de reforma tributaria también para Sí. pensar en mejorar pensiones, no se establece otros modelos que puedan finalmente cooperar en aumentar pensiones en este momento, que es lo fundamental. Y finalmente caemos nuevamente en esta conversación de cuántos puntos a capitalización individual, cuántos puntos no, y como tú lo decías, se convierte en algo muy ideológico, sin un debate técnico honesto y sin pensar también como en el bienestar de las personas que hoy día, claro, podemos hablar de la pensión garantizada universal, que sube en febrero a 224.000 pesos, pero también no es Mm. que tengamos solucionado Exacto. con la PGU todo un modelo en donde las personas no sobreviven con Además, son 224.000 cerca de pesos. 600.000, me Ujú. comentaban las personas beneficiadas con la PGU. Sí, que eventualmente esto Podría va a ir tener mayor aumentando, cobertura. pero y que Aún así también insuficiente, sin sigue duda. siendo insuficiente también por el monto, que parece ser, y esto a mí, Dani, me ha impresionado mucho, que el tema de la suficiencia y de las bajas pensiones parece ser hoy día un tema totalmente marginal en el debate de si separamos la industria o no, de si Sí. las AFP se tienen que hacer cargo de la gestión e inversión, de si cuántos puntos a capitalización individual, sin pensar en que la crisis previsional está catalizada por las bajas pensiones que están teniendo las personas. O sea, no solo esto de las tasas de reemplazo que comentábamos, sino que parte de la derecha y parte del progresismo parece pensar que con la pensión garantizada universal está solucionado los tramos más empobrecidos de la población. Pero eso no es así, o sea, hablemos en términos concretos y términos reales de qué hacemos con 224.000 pesos.
En Fundación Sol hace un par de días hicimos este ejercicio. 5.000 pesos diarios para alimentación, que ya te hacen 150.000 pesos, 30.000 pesos para medicamentos y luego te quedan O sea, 20 lucas como para pagar cuentas. Entonces, insostenible. olvídate de pagar un arriendo, de una hipoteca, como... Entonces, también acá hay un debate que no se termina con, bueno, demos PGU hasta los 250, que claro, puede haber un avance, pero aquí tenemos que volver al meollo, que es cómo se suben las pensiones de las personas que hoy día no logran sobrevivir, cómo aumenta la tasa de reemplazo de personas que han Eso. trabajado toda su vida y que finalmente no se soluciona solamente con capitalización individual. Y es una invitación no solo a todos los sectores políticos, sino que a un debate abierto, honesto, que podamos también sostener técnicamente y que no, finalmente, que no nos quedemos en nuestras posiciones y en Sí. nuestros espacios De eso aislados. queremos hablar, vamos a ir a una breve pausa, Andrea Sato, para ver cuán transparente ha sido o no la discusión desde el Poder Legislativo y bueno, ya a la espera con el trascendido también. Nosotros estamos grabando ahora en la mañana en pos de la transparencia, saber y conocer un poco cuáles van a ser las indicaciones del Ejecutivo cuando ya desde la derecha y la oposición o las oposiciones generales estaban bien enojados porque habían dicho que habían presentado un proyecto vacío inicialmente. Bueno, vamos a la música y ya regresamos acá con Andrea Sato, investigadora de Fundación Sol, para seguir hablando de esto, si es o no una reforma al sistema de pensiones. Bueno, junto con la discusión de aumentar la PGU a 250.000 pesos y por supuesto también ver estos mecanismos o porcentajes de solidaridad cuando lo que Chile damos, al menos en voz del presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, estaba dispuesto solo a un 0,5% y sobre todo para compensar la brecha que hay entre hombres y mujeres, ya no solo debido a los salarios, sino también a las lagunas y todas las inclemencias que hemos tenido nosotros en el mundo laboral y con esta discriminación antojadiza, porque además vivimos más tiempo. Esto era lo único dispuesto, ¿no? Lo que estaban disponibles más bien. Y llama la atención que sea, perdón, esto lo digo yo, tan miserable, digamos, ese porcentaje y que no se hable tampoco de elementos de solidaridad porque, insisto, parece que hay una confusión también con lo que es reparto, porque la PGU es reparto, lo decía Engel, ¿no? En relación también a no confundirnos cuando la PGU, cuando parte en el gobierno de Piñera, tú bien recordabas, por supuesto, gracias a la oposición de ese momento, es un mínimo que podríamos haber alcanzado porque parece que hay como mucha urticaria con un término como que lo del bien común o de la sociedad funciona para algunas cosas, para la derecha, ¿no? Contra la lucha contra el crimen organizado, la delincuencia, contra los migrantes también y las fronteras en general. Entonces, como que esto de que somos los verdaderos chilenos o la patria y todos esos conceptos es solo para quien puede y para quien se rasca cómodamente la espalda, que en realidad son 4 personas en este país, o 4 familias, la verdad. Entonces aquí hay un tema también de fondo, junto con lo técnico, incluso más ideológico que nada, ético. ¿Cómo lo ven desde la Fundación Sol? Por un lado, esta forma de abordar la discusión y viendo también lo de la separación de la industria o también qué pasa con esas utilidades. Son pocos medios los que también, más que denuncian, muestran las utilidades que siguen siendo realmente onerosas o incluso groseras, como decía Carlos Tromben, un goce obsceno. Bueno, aquí hay una discusión que tiene que ver con lo político, que tiene que ver también con, como lo decías, la ideología, ¿no? Acá no solo estamos hablando del poder de las AFP, una maquinaria de propaganda, de publicidad permanente, que está reforzando esta idea de que la capitalización individual es la única forma de mejorar las pensiones, a pesar de que en términos concretos tenemos evidencia de que no es así.
Pero aquí también tiene mucho que ver con cómo se ha abordado la discusión y que está muy vinculado a no pensar los elementos de seguridad social en su conjunto. Chile no tiene un modelo de seguridad social y eso es muy preocupante en un país donde estamos envejeciendo, donde tampoco hay una salud pública que pueda sostener, por ejemplo, que las enfermedades crónicas, qué sé yo. Entonces, en ese sentido, Dani, es fundamental también pensar en cómo ha sido muy mezquina esta discusión, cómo ha sido muy mezquina también por parte del progresismo que no ha sido fuerte en posicionar las ideas de solidaridad no como antojadizas, sino que como necesarias para un modelo de seguridad social moderno. Y en eso también es fundamental observarlo a nivel comparado, donde Chile es una excepción de tener solo un modelo de capitalización individual. Es una excepción que, por ejemplo, los empleadores recién hasta esta reforma se esté discutiendo si van a aportar o no en la cotización de los trabajadores y trabajadoras. Estamos hablando del año 2025. Los empleadores lo único que aportan para las cotizaciones de los trabajadores y trabajadoras es el seguro de invalidez y sobrevivencia. No alcanza a ser un 1.5. Es lo único que pagan. Entonces, Chile sigue siendo un fenómeno bastante aislado de lo que ha sido las discusiones de seguridad social y previsión social, tanto en el vecindario como en el mundo entero. Entonces, desde ahí creemos que hay insisto, una deshonestidad también de hablar desde una política colectiva de mejoramiento importante, pero que esté en línea también con estándares básicos para la civilidad, ¿no? Para la seguridad social, como haciendo caso omiso de las recomendaciones de la OIT, haciendo caso omiso de las recomendaciones de la OCDE. Entonces, aquí también creemos que es una discusión de civilidad, de decir, bueno, para construir sociedad es necesario hablar de seguridad social, en donde compartimos un país, una cultura, lo que sea, en donde finalmente cooperamos unos con otros para estar lo mejor posible. Entonces, también haciendo eco de tus palabras parece ser que esta construcción de Estado-Nación, de esta construcción de patria, está muy instalado en algunas dimensiones, pero en otras que son fundamentales para reproducir la vida, para sostener la vida, para estar con un bienestar relativo, ya estas nociones colectivas, societales, parece que están en un segundo orden de cuestiones. Entonces, Dani, acá hay un debate que, insisto, yo creo que la palabra más adecuada es mezquino, en donde también, y lo mencionábamos anteriormente, donde consideramos que está solucionado el tema de los sectores más empobrecidos con una PGU que es exigua y que finalmente no nos permite avanzar en un diálogo de fondo que es qué seguridad social necesitamos, queremos y deseamos, porque aquí ya no es solo como las personas mayores de 60, de 65 años están como en condiciones de mucha precariedad. O sea, estábamos revisando en Fundación Sol también algunos estudios, por ejemplo, de la Universidad de Chile, que sobre un 30% de las personas sobre los 65 años, como están en una inseguridad alimentaria, no tienen que para alimentarse, ¿no? O sea, estamos hablando de personas que se van a dormir con hambre, de personas que no les alcanza para sostener su vida, junto a otros datos, por ejemplo, de DICOM Equifax, que nos muestra que el sector más endeudado en este momento y que ha aumentado su endeudamiento de manera sostenida son las personas mayores de 65 años. En un escenario también donde, por ejemplo, la encuesta presupuestaria familiar nos muestra que el gasto de un hogar unipersonal, solo una persona sobre los 65 años, es de 438.000 pesos promedio. Estamos diciendo que solucionamos con una PGU de 224.000 pesos, ¿no? Entonces, aquí tiene mucho que ver con políticas públicas que están desalineadas y discusiones que están desalineadas con la sobrevivencia de las personas. Como Así de básico. tenemos como
establecimos líneas de la pobreza, establecemos niveles de gastos, y eso no está nunca vinculado con las políticas económicas, macroeconómicas y monetarias que vamos a tomar en cuenta. O sea, ¿para qué establecemos una línea de la pobreza sobre, qué sé yo, en este momento está los 240.000 pesos para un hogar unipersonal, pero la PGU ni siquiera alcanza eso? Exacto, ¿no? está por debajo. Exacto. Establecemos encuestas en donde nos muestran que los gastos de los hogares de personas mayores ha aumentado en la última década y se instala en 438.000 pesos de gasto promedio. Y bueno, y parece que todo el mundo hace caso omiso de eso es lo que las personas están necesitando para sobrevivir. Entonces, ¿cómo hacemos que las pensiones suban al menos al umbral de la línea de la pobreza o lo que sería lo deseable al umbral de lo que realmente gastan estos hogares? André, ¿cuáles son las propuestas que hace Fundación Sol en estas discusiones cuando han sido invitados y han asesorado? Espero que en más de una oportunidad algunos legisladores de lo que se llama el sector progresista, donde vemos que la verdad el único descontento es una parte del Frente Amplio con esta reforma, que tampoco sé si da para reforma. Ahí creo que hay mucho temor desde la ciudadanía más informada, porque otros se dejan ahí, digamos, comprar por este eslogan de con mi plata no, que básicamente de las FP, que no están pensando en los cotizantes, sino están pensando en ellos como industria porque son un grupo de interés, ok, pero leamos bien, o que sean honestos también. Y siento que no hay una claridad respecto a que realmente esto vaya a cambiar y que sea más parecido como ese disparo a los pies que tuvimos con la ley corta de ISAPRE, que es una locura, es una desvergüenza, pero con una desfachatez enorme. Entonces, y eso sale del Poder Legislativo. Y hay temor que de aquí al 31 de enero, o cuando sea, que es el deadline que se dieron para el tercer trámite, además, después de, ya pongámosle, 10, 15 años de discusión, tengamos algo que en realidad sea solamente para callar, para darle un voto a un sector o a otro, si es que quizás a este mismo gobierno, como comillas, legado, pero es realmente reforma lo que se está debatiendo hoy, independiente incluso con los puntos de acuerdo o en desacuerdo. Bueno, desde Fundación Sol creemos que cualquier reforma que tenga más puntos de cotización a las AFP es una reforma que fortalece a las AFP, que finalmente le está dando más capital fresco a las AFP para para estos niveles absurdos de utilidades. Entonces, esto es reforzar el modelo AFP. Ahora, tenemos que pensar, Dani, también de que esta industria, de que este grupo de interés, que es un oligopolio, que parece más un cartel que finalmente un modelo de previsión social, tiene hoy día capturado 190.000 millones de dólares, que es el 60% de la economía chilena, es el 60% del Producto Interno Bruto chileno, o sea, casi similar al Producto Interno Bruto de Uruguay. Si las AFP un día se ponen de acuerdo y dicen, queremos armar otro país, se agarran y se van. Tienen ese nivel. Tienen ese nivel de poder en la conversación, tienen ese nivel del poder en de injerencia en el debate público. Entonces, desde Fundación Sol, nuestra crítica a esto es como esto está fortaleciendo las AFP, como hay que pensar otro modelo que tenga en el centro la suficiencia de las pensiones sin dejar de pensar en un modelo que pueda ser estable en el tiempo. Por eso consideramos que lo fundamental es, primero, empezar a desmantelar este sistema de AFP. Estas ideas de separación de la industria son bastante interesantes en un escenario donde eventualmente podríamos decir, bueno, que las AFP ojalá se vayan retirando de este negocio que han convertido en la seguridad social, en donde también podamos separar, ojalá en entes públicos o entes autónomos tipo Banco Central, que estén exclusivamente dedicados a la previsión social, ¿no? A lo que es toda la gestión de los fondos previsionales de los trabajadores y trabajadoras, que no tengan intereses a nivel económicos y comerciales, ni vínculos directos con aseguradoras o grandes grupos económicos, mientras que las AFPs van desapareciendo en
en las actividades que han realizado los últimos 40 años, ¿no? Desde ahí creemos que es fundamental empezar a desmantelar también esta gran maquinaria que ha instalado las AFP, tanto gestionando los fondos de pensión, como administrándolos, como también siendo parte de todo el ciclo de la previsión social para los chilenos y chilenas. Entonces, desde ahí necesitamos como una base, como empezar a quitarle poder a las AFP. Y lo primero es que al menos de estos 6 puntos de debate que estamos teniendo de si ahorro colectivo o cuentas de capitalización individual, que esos 6 puntos ojalá no los toque las AFP. Y que pensemos también otra institucionalidad, otros organismos, otra infraestructura que se pueda también hacer cargo de... Y respecto a esos 2 puntos, ¿cuánta agua hay en la piscina? Lo que hemos escuchado en los últimos días. Y no, Dani, esto de que estábamos hablando de lo miserable del 0,5 que está proponiendo la derecha, luego, esto es fundamental. Piñera, año 2020, propone que es aprobada por la Cámara de Diputados, que se aumenten estos 6 puntos, porque los 6 puntos nos los venimos hablando de esta pasada, ¿no? Si ya que venimos varios eneros hablando de reforma de pensiones. De estos 6 puntos que iban por parte del empleador, se aprobó que 3 iban a ahorro colectivo y 3 a capitalización individual. O sea, estamos en un escenario por eso te decía, peor estamos retrocediendo. En un escenario peor que era lo que planteaba Piñera, ¿no? Totalmente. Entonces, ¿cuál es la pregunta también al gobierno, ¿no? De cómo estamos retrocediendo también en un modelo de que ya es precario, ya es frágil, ya entregan pensiones de miseria, en un escenario donde estamos peleando, ratoneando 2 puntos ahorro. Para ir finalizando, Andrea Sato, respecto a la separación de la industria o que haya también más stock y más competencia, y eso ¿hay también posibilidad de que se pueda desmantelar por ahí el sistema actual como conocemos? Porque el no más AFP hasta el minuto iría orientado a no más las AFP como las conocemos, como un primer gran avance, no que van a desaparecer del todo un día para otro. Sí, efectivamente había en este modelo que necesitamos también observar procesos. En el proyecto original del gobierno estaba esta separación de la industria y que efectivamente se pudiera... Nada muy claro respecto a una nueva institucionalidad, como también yo creo que eso es un espacio abierto para un debate democrático. O sea, sin diseño. Exacto, pero también es un espacio abierto para un debate democrático de, bueno, ¿quiénes pueden administrar los fondos previsionales de los trabajadores y trabajadoras? Y desde allí es una propuesta interesante con el ánimo de ir desmantelando un poco las AFP, que probablemente no pueda ser de un día para otro, a pesar de que sea el deseo de muchos y muchas, pero... no solo de Mesina, dices tú. Exacto. Claro, que pueda separarse la industria. El proyecto original del gobierno era separar la industria entre todo lo que es inversión de fondos de pensiones y soporte operacional. Entonces, lo interesante sería que todo lo que tuviera que ver con cotización e inversión lo pudieran ver otro tipo de estructura, institución, principalmente para ir sacando las AFP del mapa, y también porque estos niveles de utilidades que tienen las AFP están muy vinculados también a cuáles son los tipos de inversiones que tienen. Las inversiones que también tienen las AFP, muchos de las comisiones que además que tienen que pagar los trabajadores y trabajadoras sí, que no alcanzamos a tocarlo, pero... No, y nadie revisa cuánto paga, nadie se cambia. La comisión, que es sobre estos 10%, este 10% que va íntegro a cotización individual, las inversiones de las AFP también están muy vinculados a los intereses económicos de las AFP. Están invirtiendo en bancos, invierten en grandes grupos económicos, no solo en Chile, en el extranjero. Hoy día tenemos una gran proporción, como casi el 50% de la inversión de las AFP, que están en instrumentos financieros bajo lógicas mercantiles totalmente globales que no tienen ningún tipo de control.
ni las AFP ni nadie, ¿no? Entonces, también es jugar en la bolsa con la plata de los trabajadores y trabajadoras, con la plata que han acumulado 40 años trabajadores y trabajadoras, sin tener una certeza en torno a rentabilidad, en torno a retorno, en torno a sostenibilidad de las propias pensiones. Y eso es un problema. Y claramente acá, si empezamos a hablar de otro sistema, de un sistema que esté enfocado en pagar pensiones suficientes, tenemos que hablar de inversión. Y tenemos que hablar también de dónde se invierte. Exactamente. ¿Dónde se invierte? ¿Por qué las AFP hoy día invierten en grandes grupos económicos, más allá de la excusa de la rentabilidad de que pueden rentar mejor que en otros fondos? Pero, ¿por qué, por ejemplo, muchas de las AFP, vamos a reactualizar ese estudio, pero más del 70% de las AFP están puestas en empresas extractivistas? Yo Entonces, estaba pensando justamente que deberían estar, por ejemplo, en energías limpias, exacto, y o infraestructura, o salud, vivienda, inversiones educación, sociales, ¿no? Pero por supuesto. Entonces, ahí nunca había un debate democrático de qué se hace con el dinero de las cotizaciones de los trabajadores y trabajadoras y dónde van esa inversión. ¿Por qué van a empresas, por ejemplo, con prácticas antisindicales? ¿Por qué van a empresas extractivistas? Que finalmente, si hacemos el círculo completo, son finalmente empresas e industrias que siguen afectando a las personas en distintas dimensiones de su vida. Entonces, nunca hemos tenido ese debate ciudadano, democrático, de decir, bueno, esta es mi cotización, quiero que también se invierta en cuestiones con este porcentaje sociales, de mi ¿no? trabajo, absolutamente. Andrea Sato, siempre un agrado conversar contigo, escucharte, aprender de ti, investigadora de la Fundación Sol, por supuesto, licenciada en Historia, nuestra casa de estudio, que siempre lo decimos, y ella añora cada vez que viene ahí los patios. En realidad, no solo los patios, sino los pastos, eso quería decir, es que es un clásico acá. Magíster en Sociología de la Modernización por la Casa de Bello, la Universidad de Chile, y por supuesto también, como lo decíamos, en proceso. ¿Cuánto te queda para tener el doctorado ya, un par de en años. Sociología? Un par de años, voy a la mitad. En la Universidad Autónoma de México, ¿no? Y allá, el sistema, un día nos vas a contar también cómo funciona. Ahí, cuando estemos debatiendo en torno al CAE y el endeudamiento estudiantil, ahí podemos pensar en educación pública de calidad. Quedó solamente en eso, en una sigla que nadie se aprendió. No tenemos que si va a avanzar o no. Pero ahora todos los esfuerzos en este verano tan caluroso están puestos en este tema de la reforma de pensiones. Da las coordenadas para que conozcan todos los estudios los más recientes de Fundación Sol. Bueno, estamos en todas las redes como la Fundación Sol, para que nos puedan encontrar en Twitter, en X ahora, en Instagram y en Facebook. Nuestra página es www.fundacionsol.cl. Ahí en el apartado de estudios tenemos todos los últimos estudios vinculados a AFP. Uno de los más interesantes del último año es AFP para quién, en donde se observan los grandes grupos económicos y las personas que están vinculadas a lo que ha sido las ganancias de este modelo solamente se ha dedicado a explotar a los trabajadores y trabajadoras y abultarle los bolsillos a las personas que están vinculadas a la AFP y las compañías de seguros. Así que invitados, invitadas a que puedan leerlos. La autoformación y la información tiene que ser libre siempre. Absolutamente, y se agradece mucho. Nosotros también como periodistas lo agradecemos. Gracias, Andrea Sato, que te vaya muy bien. Gracias, Dani. Ustedes quédense en nuestra sintonía. Ya viene Mirna Schindler, como siempre, sin pretexto. Chao.